Hola, les habla Pan. El más moreno de todo Latam. En esta ocasión les voy a hablar de la franquicia de Terminator, la cual tiene un gran paralelismo con la franquicia de Chucky. Ambas surgiendo en la década de los 80, contando con varias secuelas y una serie de televisión, de las cuales, solamente las primeras dos películas de ambas franquicias fueron bien recibidas por la crítica especializada y por el público en general. En el caso de Chucky, todas las películas y la serie forman parte de un solo canon y una cronología. A diferencia de Terminator, ya que todas las secuelas que vinieron después de Terminator 2 no forman parte de una misma cronología, y son básicamente reinicios fallidos de la franquicia, en donde cada una de ellas se quieren vender como la verdadera tercera parte de Terminator. Empezando con Terminator 3, que se siente como una versión fallida de Terminator 2, en donde se nota a primera vista que trata de emularla sin entender lo que hace tan especial a esa película. Agregaron momentos de humor que no encajaron bien con el tono oscuro y serio de las dos primeras entregas. Pero aún teniendo estos agregados, no deja de ser una trama con un patrón similar a Terminator 2, con un Terminator como protector y un nuevo y más avanzado Terminator como el villano. Esto generó una sensación de déjà vu y falta de originalidad. Sumando la ausencia de James Cameron como director y de Linda Hamilton como Sarah Connor, el cual fue un duro golpe para muchos fans. Al no contar con el personaje de Sarah Connor, tuvieron que justificar su ausencia en esta película con su fallecimiento a causa de un cáncer. Por lo que introdujeron a Catherine Brewster, la cual funge la función de ser el futuro interés amoroso de John Connor, además de ser parte del escuadrón de la futura Resistencia. Este personaje fue planteado como parte del pasado de John, como ese personaje que siempre estuvo ahí, justificando la relevancia de Catherine, al ser hija de la única persona que realmente puede evitar el surgimiento de Skynet. Otra ausencia fue la de Edward Furlong, que fue reemplazado por Nick Stoll en el papel de John Connor. En esta película, John, tras la muerte de su madre, empezó a vivir con la mayor discreción posible. Aceptó diversos trabajos esporádicos para mantenerse y se convenció de que las acciones que él y Sarah tomaron habían evitado el juicio final. Aún así no se sentía seguro, y por lo mismo no dejaba rastro en los lugares donde iba. La caracterización de Nick Stoll como John no convenció a ningún fan, en donde surge la pregunta por parte de los fans de cómo este sujeto se convertirá en el futuro líder de la Resistencia, el que enseñará a los humanos cómo combatir en contra de los Terminator. Pero el último clavo del ataúd de Terminator 3 fue su final, dejando en claro que el juicio final es inevitable. Terminator Salvation es la cuarta película de la franquicia, la cual trata de abandonar la fórmula clásica de la saga. La fórmula de proteger a alguien del pasado, que será cazado por un Terminator. La trama de esta película se centra en la guerra entre la humanidad y Skynet en el año 2018. Se nos introduce a un nuevo personaje, que será el protagonista de esta película, Marcus Bright, el cual es un condenado a muerte en el año 2003, y en el día de su ejecución es visitado por la doctora Serena Kogan, la cual es una científica de la División de Genética de Cyberdyn Systems. Se presenta y lo convence de donar su cuerpo a la ciencia, siendo posteriormente ejecutado por inyección letal. La trama tiene un salto temporal hacia el año 2018, en donde se desarrolla la guerra. Y nos presentan a John Connor, el cual lidera un escuadrón, con la misión de recabar información en una instalación secreta. Siendo esto una trampa, en donde el único sobreviviente del escuadrón es John. Pero horas después, entre las ruinas surge Marcus, el cual tiene que lidiar con este nuevo mundo en guerra. Al no tener conocimiento de esta situación, llega a una ciudad donde se encuentra con Kyle Reese y Star, los cuales son los últimos sobrevivientes de la resistencia humana de Los Ángeles, donde ahora el trío busca sobrevivir a toda costa. Paralelamente, John recibe dos noticias por parte de los líderes de la resistencia. La primera siendo el descubrimiento de una señal de radio que es capaz de desactivar a los Terminators. La segunda es una lista de asesinatos que realizará Skynet, donde aparecen todos los oficiales que lideran la resistencia. En dicha lista, el objetivo con más relevancia es Kyle Reese y John Connor.
Por lo que ahora, los oficiales de la Resistencia buscan implementar un ataque hacia las instalaciones de Skynet usando la señal de radio descubierta. Y John, por su parte, busca localizar y mantener a salvo a Kyle Reese. Como podemos ver, la trama de Terminator Salvation se oye como una buena propuesta, pero que fue mal implementada. Empezando con el protagonista, el cual se nos revela que es un Terminator híbrido, creado por Skynet, con el objetivo de ser la máquina perfecta de infiltración. Algo que sería un momento impactante, pero gracias a la escena del pasado de Marcus, al inicio de la película, nos deja una sensación obvia de que no es humano al reaparecer en el año 2018. Además de generar más dudas. Dudas como el no saber los acontecimientos que hicieron que Marcus se le condene a muerte. La ambigüedad de su personaje dificultó que el público se identificara con él o entendiera su papel en la trama. Sumemos el enorme error de que por qué Kyle Reese es un blanco prioritario de Skynet. Nosotros como público sabemos que Kyle es el futuro padre de John, por lo tanto, es un personaje muy importante de la franquicia. Pero en el universo de Terminator, este dato solo lo conocen John y Sarah Connor. Por lo que no tiene sentido que Skynet lo tenga como un objetivo. Por último, el añadido de los nuevos modelos de Terminators. Los cuales al inicio parecen una buena idea, pero que en realidad no van con la atmósfera que maneja Terminator, dando la sensación de estar fuera de lugar. Terminator, las crónicas de Sarah Connor. Es el producto audiovisual más desapercibido de la franquicia de Terminator. Esta serie transcurre pocos años después de Terminator 2, ignorando a Terminator 3. Teniendo a John, tratando de tener una vida común y corriente. Sin poder lograrlo, ya que se muda constantemente, cambiando de identidad. La serie vuelve a la clásica fórmula vista en las 3 primeras entregas. Chroma T, un Terminator modelo T-888, que intenta acabar con la vida de John. Y Cameron, un Terminator modelo T-900 quien tiene la misión de proteger a John. Pero debido a que esto es una serie, se abordan más subtramas en los episodios de la temporada. Un ejemplo es la trama de un episodio que se enfoca en cómo un Terminator tiene la misión de almacenar y resguardar el metal con el que se fabrica los Terminators en el futuro. Por lo que, los protagonistas deben evitar eso. También hay un episodio donde Sarah Connor y Cameron deben evitar un desastre nuclear en una planta que será una parte vital de la resistencia humana en el futuro. Esta serie se compone de 2 temporadas. En la primera teniendo su enfoque principal en un dispositivo llamado el Turco. Una computadora capaz de jugar al ajedrez a nivel de campeón, es un prototipo que guarda relación con la creación de Skynet. El Turco siendo la creación de Andy Wood, un espasante de Miles Dyson. Siendo una prioridad por parte de los protagonistas, queriendo destruirla pero sin lograr hacerlo. Además de tener que lidiar con Chroma T, que anda buscando a los protagonistas para exterminarlos. La primera temporada finaliza de buena manera. Dejando un final con mucha intriga. Pero la segunda temporada no logró retener el interés de la audiencia. A pesar de contar con el doble de capítulos de la primera temporada. La segunda temporada contó con 22 capítulos, en los cuales no se desarrolló por completo ciertas tramas. Teniendo varios capítulos que se siente como relleno, ya que de la nada hay varios Terminator sueltos por todas partes, y se tienen que deshacer de ellos en medio de la trama principal, perdiendo el tiempo. Dejando un final abierto. Sumemos que las secuencias de acción y los efectos especiales requeridos para esta serie eran costosos. Otro factor del fracaso de la serie fue el cast, ya que cuando pensamos en Terminator lo primero que se viene a la mente de los fans es el actor Arnold Schwarzenegger, el cual no tuvo participación en esta serie ni en la película de Terminator Salvation. Y en el caso de Lina Headey, quien interpretó el papel de Sarah Connor. Nos dio una excelente actuación, captando la esencia del personaje. Pero lamentablemente, el personaje de Sarah Connor está muy relacionado con Linda Hamilton por parte del público en general. Que la primera persona que se nos viene a la mente al hablar de este personaje y de la misma saga de Terminator, es ella. Terminator Genesis y Terminator Destino Oscuro, las cuales son las últimas entregas de la saga. Ambas siendo una secuela directa de Terminator 2 y un reinicio fallido de la saga.
teniendo en común dos cosas. La primera, el quitarle importancia a los sucesos ocurridos en las dos primeras entregas, y la segunda, el destrozar y quitarle relevancia al personaje de John Connor. En el caso de Terminator Genesis, lo hizo eliminando los sucesos vistos en Terminator 1 y 2. Ya que Kyle Reese, al viajar al año 1984, es interceptado por un T-1000, siendo salvado por Sarah Connor, la cual sabe de la existencia de los Terminators, de la guerra contra Skynet en el futuro y del nacimiento de su futuro hijo. Algo que no debería saber, pero lo sabe. Ya que en el año 1973 se origina la alteración de la línea temporal. Esto se debe al viaje en el tiempo realizado por un T-1000 que busca acabar con la vida de Sarah y un T-800 que busca evitarlo. Y desde ese momento Sarah queda al cuidado del T-800, el cual la cuida, la entrena para combatir con los Terminator y le cuenta los sucesos que van a ocurrir en el futuro. Esto afectó también a Kyle Reese, ya que cuando llega al pasado, empieza a tener recuerdos de una vida que no vivió. Recuerdos que son de una línea temporal diferente. Dando la primera mención del multiverso en la saga de Terminator. Con los nuevos recuerdos de Kyle. Sarah y Kyle viajan del año 1984 al año 2017 para evitar el surgimiento de Skynet, que se dará por el lanzamiento de Genesis, que es un software desarrollado por Cyberdyne. Y al llegar ahí se encuentran con John Connor, quien viajó del año 2029 y resulta ser un Terminator híbrido que busca garantizar la existencia de Skynet. Algo que sería impactante, pero los trailers de la película mostraban que John Connor era el villano. Esto quitándole impacto a esta revelación. Teniendo aquí el primer error de Terminator Genesis, el cual fue hacer a John el villano. Que en papel, la idea se oye interesante, pero su desarrollo dejó mucho que desear. Los siguientes errores fueron la caracterización de los personajes de Kyle Reese y Sarah Connor por parte de Jai Courtney y Emilia Clarke, las cuales no convencieron a la audiencia y a la crítica. En el caso de Jai, la misma película le quita la importancia que tenía Kyle Reese en Terminator 1, además de que su actuación no da la sensación de ser un soldado experimentado en el combate contra los Terminators. Que es lo mismo que le pasa a Emilia con el papel de Sarah, dando la sensación de ser una actuación muy forzada. Otro error es el viaje de Sarah y Kyle al año 2017, unos días antes del lanzamiento de Genesis, teniendo poco tiempo para evitarlo. Dando una sensación de que los sucesos de la película van muy acelerados. Por último, la película te deja con más dudas. Como el saber quién envió al Terminator T-800 al año 1973 para proteger a Sarah. También, el cómo Kyle Reese es capaz de recordar cosas de otra línea temporal. Y tener un final abierto, donde nos dan a entender que Skynet no fue detenida del todo, y esto fue así, ya que Terminator Genesis era la primera parte de una trilogía que nunca llegó. Pero ahora pasemos con Terminator Destino Oscuro. Si de por sí Terminator Genesis echó a la basura lo visto en las dos primeras secuelas, Terminator Destino Oscuro lo hizo peor. Ya que inicia 3 años después del final de Terminator 2 y abre con la muerte de John Connor, que fue causada por un T-800 random que andaba rondando por ahí. Algo que va en contra de la idea principal de la saga, ya que John Connor es el personaje más importante. Y en todas las películas anteriores te dejan en claro la importancia que tiene en la historia. Básicamente Skynet y John Connor no existen, el uno sin el otro. Y en esta película ambos dejan de existir, ya que lo ocurrido en Terminator 2 sí evitó la existencia de Skynet. Todo esto genera una línea del tiempo alterna, donde Legión reemplaza el lugar de Skynet como la amenaza que debe enfrentar la humanidad y Daniela Ramos reemplaza el lugar de John Connor como el líder de la resistencia humana. Algo que es una terrible decisión por parte de los encargados de realizar la película. Porque, dan a entender que John Connor nunca fue importante, ya que al no existir, surgirá alguien que va a reemplazar su lugar y lo mismo pasa con Skynet. Dejando en claro que la guerra entre las máquinas y la humanidad es inevitable. Algo que se había planteado en Terminator 3, pero en este caso, Terminator Destino Oscuro agrega el elemento de que cualquier cambio realizado en la línea temporal no tiene ningún peso. Ya que la línea temporal siempre tendrá la tendencia de desarrollar una guerra contra las máquinas, básicamente la misma línea del tiempo se va a autocorregir para llegar a ese destino. Pero regresando a la trama de la película. Esta entrega de Terminator repite la misma fórmula vista en las demás entregas.
Ya saben, un Terminator viaja del futuro al pasado con la finalidad de acabar con la vida del líder de la resistencia. Y otro viajero del tiempo, junto con otras personas, deben evitarlo. En este caso es un modelo Red 9 quien busca eliminar a Dani Ramos, y Grace Harper, una soldado mejorada cibernéticamente, busca proteger a Dani, y en el camino se involucra Sarah Connor, la cual en los años posteriores a la muerte de John, ha recibido mensajes cifrados en su celular que detallan las ubicaciones de los Terminators que Skynet envió antes de desaparecer. Sarah se ha estado dedicando las últimas 2 décadas a emboscarlos y exterminarlos. Esta película es el regreso de Linda Hamilton como Sarah Connor al universo de Terminator y a James Cameron como escritor. Algo que generó altas expectativas por parte de los fans. Pero lamentablemente fue otra mala secuela de Terminator, por distintas razones. Una de ellas es el no generar buena conexión de Dani Ramos con su protectora Grace Harper, como en anteriores películas. También sumemos el hecho de que no muestran esas cualidades que justifiquen por qué Dani es la que lidera a la humanidad en el futuro. Como hemos visto, la franquicia de Terminator ha contado con varias entregas, en donde quieren entregar algo nuevo e interesante, pero a su vez no se separan de la misma fórmula. Ya que cuando se alejan de la misma, el público no recibe de buena manera estos productos. Además del hecho de que las secuelas después de Terminator 2 parecen ser innecesarias. Porque, en Terminator 2 nos dieron un cierre de la historia, e incluso hay un final alterno donde nos muestran que la humanidad prosperó y está viviendo un periodo de paz, donde John y Sarah han disfrutado de su vida felizmente. Pero aún así intentan justificar la existencia de futuras secuelas, con el argumento de que en cada película solo están postergando el día del juicio final y que resulta que todo el tiempo existió otro grupo de personas, que son los que darán origen a Skynet y que ellos son los únicos que realmente pueden evitar el día del juicio final. Esto es algo que ha cansado a los fans, cada que sale una película, se espera que sea la última. Pero sin nada más que agregar, yo fui Pan, el Panda Mexa. Hasta la próxima. Yo solo doy mi pinche punto de vista, pero al parecer a nadie le agrada. Tengo la tendencia de a todos criticar, pero todos tenemos derecho a opinar. Te pones a la defensiva, mira que ni empecé la ofensiva. Me llamas por nombres muy raros, admito que también lo he intentado. Compréndeme, solo soy